Peter, ¿alcanzas a ver algo desde allá arriba? Dijo Harry, el guardabosques más viejo, pero también el menos maduro, por la radio. Desde mi puesto en la Torre 3, tenía una vista completa, de 360 grados, de todo el bosque nacional de extendiéndose hasta el horizonte. Era una broma tonta que le gustaba hacer cada vez que me tocaba el turno corto en esta posición. Sí, la visión es clara, sin humo, sin incendios, sin condiciones climáticas adversas. Genial, genial. ¿Y puedes ver cómo te saco el dedo del medio de las dos manos? Lo decía tan seguido que ya movía los labios al mismo tiempo que él. Harry, como el estrés o la radiación, estaba bien en pequeñas dosis. Pero que Dios te ayude si te toca un turno de fin de semana con ese hombre. Negativo. ¿Cómo va el turno en el campamento? Lento. Habrá unos 5 campistas. Y 2 de ellos son anfitriones. Field Hat Jack está de vuelta como encargado del Círculo Oeste. No soporto a ese tipo. Vamos, no es tan malo. Es algo gruñón, pero cuando logras atravesar esa capa, bueno, sigue siendo un poco gruñón. Dije, intentando y fallando, decir algo amable sobre Field Hat Jack. Gruñón como esas cabras del cuento de hadas. ¿No eran demonios o vendidas al demonio o que engañaban a uno? No estoy muy al día con el folclore de las cabras. Por eso te ponen allá arriba en la torre. Mientras tanto, los que estamos en tierra estamos pensando en echar una partida de póker más tarde. Ardillas de tierra, o grounders, era el apodo que Harry inventó para cualquiera que no trabajara en una torre durante su turno. Nunca me hizo mucho sentido. Las ardillas pueden trepar árboles, que son las torres de la naturaleza, pero el nombre se quedó. A los que trabajábamos en las torres nos llamaban Sand Hill Cranes, que inevitablemente terminó acortándose a Sandys. Todos ustedes apestan en el póker, dije. Hay que saber mentir y engañar para ganar. Los que están en tierra son básicamente sacerdotes. Ahora, yo sí puedo hilar historias como los mejores. Oye, tejedor de cuentos, ¿por qué no me hilas una historia sobre cómo perdiste $100 la última vez que jugamos? Chicos, las radios son para emergencias, dijo Gwen, con una voz más exasperada de lo normal. Ella era otra Sandy, en la Torre 5, a unos 30 kilómetros al noroeste de donde estaba yo. Tenía ese aire de niña prodigio, lo cual tiene sentido, porque lo había sido, y se irritaba fácilmente con nosotros, aunque todos la querían. Y en el fondo, ella también nos quería. Pero, o sea, muy en el fondo. ¡Gwenny!, dijo Harry, alargando su nombre. Prometiste no hacerte la maestra hoy. George está afuera toda la semana. Disfrutemos de un día sin jefe. Gwen suspiró. 1. Nunca prometí nada. 2. Sabes que odio que me digan Gwenny. Y 3. En el cuento de las 3 cabritas Grove era un troll. Ah, y 4. Tú eres el peor jugador de póker del campamento, Peter. ¡Boom!, gritó Harry. No podía verlo, pero sabía que estaba haciendo su gesto de cuernos de toro cargando. Ese hombre tenía 50 años. Tenía hijos en la universidad. Todos lo saben, amigo. Sí, Gwen tiene razón. Estas radios son solo para asuntos oficiales. Sandy 3, fuera. Diviértete con Field Hat Jack, dijo Gwen. Sandy 5, fuera. Rezaré para que no llegue una tormenta repentina. Grounder 1, cambio y fuera, bebé. Cuando me toca turno en la torre, siempre llevo 1 o 2 libros. Allá arriba, con el suave balanceo del aire y el silencio, puedes leer mucho. Estoy pasando por una serie de novelizaciones de películas de terror. Recién terminé Alien y The Fog y esperaba con ansias The Blob. Después quería seguir con novelas policíacas pulp de los 40.
Y sí, no tengo novia, por si se lo preguntan. En fin, después de más o menos una hora, mi radio volvió a activarse. Sandy 3, aquí Sandy 5, ¿me copias? Gwen siempre era tan formal. Sandy 3 a Sandy 5, te copio. Oye, Pete, ¿recibiste alguna llamada de emergencia en los últimos 10 minutos más o menos? Negativo. ¿Qué pasa? La radio del refugio empezó a chillar hace un rato. Al principio era solo estática, pero luego, sonó algo musical. ¿Musical? ¿Cómo así? Parecía un piano infantil tocando Mary Had a Little Lamb, creo. Se repitió unas cuantas veces y luego se quedó en silencio. ¿Tal vez interferencia de alguna señal de radio? Eso pensé al principio, pero no he vuelto a oír nada. Quizás tengas un admirador allá afuera que quería que escuchara su versión de una canción de la infancia. Si alguien sabe que estoy aquí, ya estoy en problemas. Nadie debería venir por esta zona hoy. No lo digas tan alto, Gwen. No tientes a la suerte. No estoy sola. Pearl está conmigo. Estamos unidas a la cadera, ya sabes. Pearl era como llamaba su pistola. Todos llevábamos algo cuando salíamos al bosque. En mi vida civil no fui muy fan de las armas, pero aquí entiendo que es una herramienta importante. No quieres que te acorrale un gato salvaje y no tener con qué espantarlo. Pearl siempre da en el blanco. La mejor. Pero hey, avísame si escuchas algo, ¿sí? Tengo una corazonada que no me deja en paz. Recibido. Y bueno, si vuelve a pasar, trata de grabarlo con tu celular. Oye, qué buena idea. Hey, a veces los Andys sin talento especial también tenemos nuestros momentos. Me arrepiento todo el tiempo de haberte contado eso, Pete. Sandy 5 fuera. Sandy 3, cambio y fuera. Colgué el micrófono y me acerqué a la ventana que daba al norte. Si el clima estaba despejado, a veces podías alcanzar a ver la Torre 5 desde ahí. Costaba un poco distinguirla, pero siempre la encontraba porque, como dice el viejo refrán, no hay líneas rectas en la naturaleza. No es del todo cierto, pero casi, y resulta muy útil para los observadores. Es la diferencia entre la madre naturaleza y su hijo descarriado, la humanidad. Recorrí el horizonte buscando algo fuera de lo común, pero todo se veía sereno. Esta vista nunca cambia, pero tampoco nunca decepciona. La cantidad de horas que he pasado ahí afuera en la pasarela, simplemente contemplando el mundo natural, te sorprendería. Para trabajar como guardabosques, no basta con tener respeto o un miedo sano al bosque. Tienes que amarlo de verdad. Escuché unos chillidos electrónicos detrás de mí y me giré para ver que algunas luces de la radio del refugio parpadeaban. Volví sobre mis pasos, tomé el micrófono y hablé. «Sandy 3, ¿me copian?» Un zumbido estático rompió los parlantes, pero nada más. Sin palabras y sin canciones infantiles. Solo estática molesta. Esperé un momento por si alguien respondía, pero tras 2 minutos mirando el altavoz, concluí que no era nada. Me recosté en la silla y volví a sumergirme en mi libro de bolsillo. 2 páginas después, Gwen volvió a hablar. Sandy 3, aquí Sandy 5. Solté un quejido al incorporarme y tomé el micrófono. Adelante, Sandy 3 al habla. Peter, ¿ves algo en el cielo? ¿Norte-noroeste? Arrastrando el cable en espiral detrás de mí, caminé hasta la ventana y miré en la dirección que me indicó. Puse una mano sobre los ojos para cubrir el reflejo, pero no vi nada. Presioné el botón. Negativo, no veo nada. ¿Por qué lo dices? No lo sé.
Estaba tejiendo y escuché algo que pasó zumbando sobre la torre. A veces los aviones pequeños se acercan más de lo que deberían, pero cuando miré afuera, no vi nada al principio. Luego, a unos 16 kilómetros, el sol se reflejó en algo plateado en el cielo. ¿Un helicóptero? A veces los del equipo de incendios hacen pruebas de vuelo en días despejados. No hay nada programado. Intenté comunicarme por radio, pero nadie respondió. Eso no era buena señal. Uno quiere que el equipo contra incendios conteste una llamada, y más aún cuando está rodeado de leña viva. Una sola chispa podría iniciar un infierno capaz de devorar todo el bosque a una velocidad que te haría girar la cabeza. ¿Quieres que intente llamarlos yo? Sí, Dijo. Su voz normalmente firme titubeó un poco. Pete, esta cosa está flotando en el cielo. A veces hacen ejercicios de entrenamiento sin avisarnos. Es raro, pero pasa. Tiene que ser eso. Tiene que serlo. Tienes razón, tiene que serlo. Dame un segundo. Voy a cambiar de frecuencia e intentar comunicarme. Regreso enseguida. Sandy 5, fuera. Le eché otra mirada al cielo, pero no vi nada suspendido. Conocía a Gwen. Era tan precisa como Pearl. Si decía que veía algo, lo veía. Cambié la frecuencia de emergencia de incendios y presioné el botón. Aquí la torre de vigilancia 5 del Bosque Nacional de... ¿Alguien me copia? Silencio. Intenté de nuevo. Y otra vez. Nada. Pasé por varias frecuencias más, pero no obtuve respuesta. Era como si nos estuvieran ignorando. Volví al canal de Gwen y le conté. No le gustó. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Y si hay un incendio? ¿La cosa sigue en el cielo? Sí, no se mueve. Siento que me están observando. ¿Qué marca tu Osborne? El Osborne es una herramienta para detección de incendios instalada en cada cabaña. Sirve para determinar la ubicación de algo en relación con la torre. Gira 360 grados y tiene un mapa topográfico preciso en el centro. Cuando avistas humo, alineas la mira y tomas los grados del costado. Es bastante preciso con una torre, pero aún más si otras torres hacen la misma medición y cruzan las coordenadas. 329 grados y 48 minutos, dijo Gwen. Avísame qué ves. Moví el Osborne hacia esa dirección y observé por la mira. Mis ojos están acostumbrados a seguir las crestas del terreno, así que tardé un poco en ajustarme al cielo. Al principio no vi nada a simple vista. Luego noté el brillo del sol reflejándose en algo. Gwen, lo veo. Apenas, pero hay algo ahí. ¿Entonces no estoy loca? Bueno, eso está por verse, pero al menos en esto estás bien. No me gusta no poder comunicarme con incendios y rescate. Nunca había pasado antes. ¿Intentaste con tu celular? Tal vez logres contactarlos así. Lo intenté, pero no tengo señal. Normalmente tengo unas barras por aquí, pero ahora nada. Siempre falla justo cuando más lo necesitas, ¿no? Ni que lo digas. Pete, esa cosa está bajando. ¿Qué? ¿Cayendo o aterrizando? Ambas. Es un descenso rápido pero controlado. ¿La ves? Yo no. Apenas la había distinguido en el aire. Si estaba cayendo rápido, no tenía posibilidad de verla. Negativo. Mierda. Acaba de desaparecer detrás de la línea de árboles. Estoy llenando un reporte de humo. No sé qué más hacer aparte de seguir el protocolo. Voy a intentar llamarlos con mi teléfono. Tenía señal hace un rato. Espera. Saqué el teléfono, listo para marcar, pero noté que no tenía servicio. Ni siquiera mostraba roaming, solo un vacío,
como si las torres de señal hubieran sido borradas. Intenté reiniciarlo, pero nada cambió. Tampoco tengo señal. ¿Alguna novedad por allá? Escuché que Gwen presionaba el botón para hablar, pero no dijo una palabra. En cambio, oí su radio portátil hacer varios clics, y efectivamente empezó a sonar el inicio de Mary Had a Little Lamb. Finalmente, susurró. ¿Estás escuchando esto? Sí. La canción se detuvo de golpe, y una voz tranquila, casi robótica, empezó a hablar. Gwen y yo guardamos silencio, como feligreses, mientras la voz decía: 777, Alfa Omega 6, desconocido, desconocido, desconocido. Repito, 777, Alfa Omega 6, desconocido, desconocido, desconocido. La voz se detuvo, y mi corazón también. Segundos después, la versión metálica de Mary Had a Little Lamb volvió a sonar. ¿Qué es eso? ¿Quién está enviando eso? Suena como un código, como los de las estaciones numéricas. ¿Estaciones numéricas como esas de mensajes secretos para espías? ¿Esas estaciones? ¿Espías o funcionarios del gobierno? Tal vez, no sé, solo estoy suponiendo. Podría ser una especie de broma rara. ¿Quizás los del equipo de incendios jugando con nosotros? Salí con un tipo de incendios y rescate. No tiene ni una pizca de sentido del humor entre todos. Creo que esto es real, y creo que es malo. Suena a advertencia, y no creo que sea coincidencia que haya ocurrido justo después de que esa cosa apareció y aterrizó. Gwen, no sabemos qué está pasando. Creo que escribir el informe es una buena idea. ¿Quieres que pase un mensaje a los campamentos? ¿Que enviemos a otro guardabosques? Tal vez tenga suerte y despachen a Harry, dije intentando bajar la tensión. Gwen podía sonar tranquila para un oído no entrenado, pero yo sabía que estaba asustada, o al menos nerviosa. Yo también lo estaba, pero no quería compartirlo. ¿Sabes que el otro día me dijo que si tuviera 6 meses de entrenamiento, podría entrar en el tour de bolos profesional, solo con bolas de callejón? Tal vez deberíamos animarlo y darnos un descanso de sus historias. En realidad dijo, podrías lanzar queso como un Wisconsin Knight enfadado, Gwenny. Dijo intentando imitar su voz. Ese hombre tiene hijos en la universidad, Gwen. Ese hombre vio el 11 de septiembre mientras sucedía. Buena esa. Nuestra conversación se cortó cuando ambos escuchamos un bajo retumbo y sentimos un lento temblor sacudir nuestras torres. Me agarré de la mesa mientras toda la cabaña se balanceaba de un lado a otro, como un barco golpeado por una ola inesperada. Tras lo que parecieron 10 horas, pero fueron solo 30 segundos, el temblor cesó. Gwen, ¿estás bien? Sí, Jesucristo, creo que escuché algo romperse en la torre. ¿Qué? No sé, me preocupa que todo esto se venga abajo. ¿Fue un terremoto? No sé, pero así se sintió. ¿Cuándo demonios ha habido un terremoto aquí? Mientras hacía una nota mental para investigar si esta área había tenido algún sismo registrado, noté que los árboles a casi 1 kilómetro se doblaban violentamente en un círculo concéntrico, como si alguien hubiera lanzado una piedra al agua. El anillo de árboles temblando se extendió rápidamente, y sentí la onda expansiva antes de escucharla. De nuevo, la torre se sacudió por la explosión. La ventana norte se hizo añicos y pedazos de vidrio volaron hacia adentro. Me agaché bajo el escritorio con la radio para evitar que me hicieran un queso suizo con el cuerpo, pero varios fragmentos me cortaron el brazo. Me quejé de dolor mientras el vidrio mordía mi carne.
Para no desangrarme, me arranqué la manga de mi camiseta y traté de detener la sangre lo mejor que pude. Cuando la explosión pasó, me incorporé de un salto y me giré hacia la ventana sur. Se podía ver físicamente la onda expansiva avanzando por los árboles hacia los campamentos. «Gwen, ¿estás bien?» Sin respuesta. «Gwen, por favor, contéstame». Nada. El pánico empezó a instalarse. Si ella estaba cerca del epicentro de esa explosión, había una buena posibilidad de que su torre hubiera colapsado. Podría estar herida o... bueno, no quería pensar en eso. Intenté una tercera vez, pero sin respuesta. Mi radio personal chisporroteó. Era Harry llamando. Sonaba igual de nervioso y confundido. Sandy 3, aquí Grounder 1. ¿Qué demonios fue eso? Yo no lo sé. ¿Estás seguro? Sí, pero no puedo comunicarme con Gwen. ¡Carajo! ¿Viste algo? ¿Humo? Ella vio algo flotando en el cielo cerca de su torre. Intentamos comunicarnos con incendios y rescate, pero no respondieron. ¿Algo flotando en el cielo? ¿Escuché bien? Afirmativo. Bajó o aterrizó. También escuchamos un ruido extraño. La radio de la cabaña empezó a pitar. Subí el volumen y escuché clics y gruñidos. Al principio sonó aleatorio, pero luego me di cuenta de que varias cosas estaban cliqueando y gruñendo, como si se comunicaran entre sí. Un chillido electrónico agudo me hizo taparme los oídos. Duró 10 segundos y escuché cómo el resto del vidrio de la ventana de la cabaña se agrietaba, pero no caía. Cuando paró, destapé mis oídos, pero eso no eliminó la sensación de confusión. Parecía que mi cabeza había estado bajo agua. Los oídos me zumbaban. Moví la cabeza y usé el pulgar para abrir mis oídos y ayudar a destaparlos. Escuché a Harry gritar por mi radio personal. Balbuceaba y me costaba entender lo que decía. Me tomé un segundo. Me centré y escuché. Jesús, Peter, ¿me escuchas? Recibido. ¿Por qué te tomó tanto tiempo en responder? Escuché algo por la radio de la cabaña. Sonaba como alguien haciendo clics o como me imagino que sonarían los grillos si pudieran hablar. ¿Grillos hablando? Hijo, ¿te golpeaste la cabeza? El altavoz de la radio de la cabaña volvió a cobrar vida. Más clics, pero esta vez eran deliberados, como si estuviera enviando señales a alguien. Sonaban familiares, y no tenía idea de cómo podía ser posible. Al principio no entendía qué era, pero luego caí en cuenta. Estaba repitiendo Mary had a little lamb. ¿Qué carajo?, dije mirando el altavoz. Lo fulminé con la vista, deseando que se transformara en una pantalla de televisión para mostrarme qué estaba haciendo ese ruido. Fue entonces cuando vi el objeto clavarse por encima de la línea de árboles y ascender hacia el cielo azul. Se detuvo un instante y luego se lanzó hacia mí. ¡Ah, mierda!, dije, lanzándome bajo el escritorio. A una velocidad que no creí posible, la nave pasó sobre la torre con un zumbido que la hizo temblar hasta los cimientos. Harry gritaba algo por la radio personal, desvariando, pero no le presté atención. En lugar de eso, corrí hacia el balcón exterior para ver hacia dónde había ido esa cosa, si es que eso aún era posible. Con la velocidad que llevaba, podía estar ya al otro lado del mundo. Apenas abrí la puerta del balcón, el aire a mi alrededor se volvió pesado.
Incluso mis movimientos se ralentizaron, como si caminara en la luna. Me pregunté si saltar haría que me moviera más rápido. Miré hacia arriba, y todo en mi campo de visión se ondulaba, como cuando ves vapores de gasolina bajo el sol. No había nada visible sobre mí, pero sabía que estaba ahí. Eso significaba que debía haberse detenido en seco para llegar hasta aquí. Nada que yo conociera podía hacer algo así. Desde el interior de la cabaña, el altavoz empezó a emitir retroalimentación. Al principio era solo ruido, pero pronto se transformó en algo que había estado escuchando todo el día. Mary had a little lamb. Me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo mensaje que debía haber oído al mismo tiempo que Gwen y yo. De un instante a otro, la canción se detuvo y el aire volvió a la normalidad. Lo que fuera que había estado allí ya no estaba. Harry me llamaba por la radio personal. Corrí de nuevo al interior y la tomé. Peter, ¿me copias? Recibido. Jesús, ¿qué está pasando allá afuera? Antes de que pudiera responder, mi vista se desvió hacia la ventana norte y vi una delgada columna de humo en el horizonte. Parecía peligrosamente cerca de la torre de Gwen. Sentí el corazón acelerarse. Harry, hay humo cerca de la torre 5. No puedo contactar a Gwen ni a los de incendios. Carajo, no me digas más. Saldré de inmediato. ¿Tienes una dirección en el Osborne para mí? Alcé la vista hacia donde había visto el hilo de humo, pero una franja entera lo había reemplazado. O más bien, una densa niebla color gris verdoso que se extendía por casi 1 kilómetro y seguía creciendo. Ningún incendio se propaga tan rápido. Me recordó a esos fuegos artificiales de serpiente que siempre te decepcionan de niño. Encendías un pequeño círculo negro y mientras ardía, se expandía. En el mejor de los casos, se enroscaba hasta volverse una bocanada de nada que el viento se llevaba. En el peor, dejaba una mancha quemada en el suelo después de unos segundos. No tenía ni idea de qué estaba pasando aquí. Jesús, Harry, no sé qué es esto, pero no creo que sea un incendio. ¿Dónde está? En el horizonte, y está creciendo. ¿Qué? La radio de la cabaña cobró vida. Por el altavoz escuchamos un mensaje pregrabado del secretario de Agricultura, la persona que supervisa todos los bosques nacionales. Con voz calmada y medida, dijo: Guardabosques, esto es una advertencia código negro. Permanezcan en sus posiciones y no interfieran con ningún oficio militar que pueda llegar a la zona. Si hay civiles presentes, infórmenles que deben permanecer en el lugar y que no pueden irse. Cualquier persona que sea encontrada huyendo de esta ubicación será considerada hostil y sujeta a castigos severos. Repito, esto es una advertencia código negro. Permanezcan en el lugar y no interfieran con los oficiales militares. Gracias por su cooperación. El mensaje vino y se fue como una tormenta de media tarde. No estaba seguro de qué era ese humo o niebla, pero sí sabía que no era un simple incendio forestal. Esto era otra cosa. ¿Un ataque con gas? ¿Un dispositivo nuclear a pequeña escala? ¿Una brecha dimensional? Mi mente se desbordaba. Harry, ¿qué carajos es un código negro? Yo no tengo idea. ¿Por qué enviarían al ejército? Sea por lo que sea, no es nada bueno. Chico, tengo que ir a buscar a Gwen. Si ella está en el epicentro de eso, quién sabe si todavía... No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que quería decir. No había pensado en otra cosa desde que ella dejó de responder. Sí, ve, Harry. Ten cuidado. Me conoces. La seguridad es mi segundo nombre. Eso y gran miembro. Dijo intentando aliviar la tensión de la situación.
Ese era su verdadero valor. Le importaba nuestro bienestar. Aprecié el intento, pero estábamos demasiado dispersos para reír. Grounder 1, cambio y fuera. Volví al balcón exterior y miré la niebla que se acercaba. Era tan densa que, a medida que avanzaba lentamente, los árboles simplemente desaparecían de la vista. Pensé en Gwen y mis entrañas se retorcieron como pretzels. Antes me había preocupado de que la torre se hubiera derrumbado, pero eso ahora parecía un problema menor. ¿Seguía viva? ¿Le habría hecho daño lo que implicaba la advertencia «Código Negro»? La niebla avanzaba cada vez más rápido. Pronto tendría respuestas a esas preguntas, para bien o para mal. Tragué saliva y me pasé las manos por el cabello sudado. Quería hacer algo para ayudar, pero no tenía ni idea de qué podría hacer. ¿Llegaría pronto el ejército? ¿Me obligarían a colaborar? La radio de la cabaña volvió a chisporrotear. Entonces escuché una voz familiar susurrando por el altavoz. Sandy 3, aquí Sandy 5. ¿Me copias? Era Gwen. Corrí de nuevo al interior y casi arranqué la radio de la pared al jalar el micrófono. ¡Gwen, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Peter, no puedo decir mucho. Pueden oírme. ¿Quiénes? Las criaturas en la niebla. Casi me voy de espaldas al suelo. Me costaba respirar. ¿Qué dijiste? Hay docenas de ellas. Se están multiplicando. ¿Qué son? Shh, no hables. Oigo algunas en la base de la torre. Contuve la respiración, rezando para que hubiera cerrado y asegurado el acceso al balcón. Si subían a la torre, Gwen no tendría a dónde ir. Mi corazón latía con fuerza y sentí que podía desmayarme. Golpeé el suelo con los dedos, rezando para escuchar la voz de Gwen de nuevo. Todavía no se han dado cuenta de que estoy aquí. Por ahora, se han mantenido fuera de la torre. Quise responder, pero sabía que mi voz saliendo por su altavoz sería un faro que las guiaría hacia ella. Así que me quedé en silencio. Tenía el dedo presionado en el botón del micrófono y podía escuchar todo lo que ocurría en su cabaña. No estaba seguro de si lo había hecho sin querer o si quería dejar un registro de lo que le estaba pasando. Escuché la respiración pesada de Gwen y el ocasional roce de su ropa. Me imaginé que estaba agazapada bajo el escritorio, con el largo cable colgando de la pared. El sudor perlaba mi frente y corría por mi rostro. Segundos después, escuché algo que me heló la sangre. Eran los clics y gruñidos que había oído antes. Había docenas, diferentes a lo lejos. Estas cosas habían rodeado la torre. Jesús, creo que oigo una en las escaleras. La puerta del balcón, Gwen. Por favor, dime que cerraste la puerta del balcón, me dije a mí mismo. Mientras mantuviera el micrófono en su agarre mortal, ninguno de mis mensajes llegaría hasta ella. Era lista y esperaba que hiciera lo correcto. Peter, no sé qué va a pasar, pero gracias por ser siempre amable conmigo. Dile lo mismo a Harry, porque aunque con sus bromas tontas y todo, pero entre tú y yo, el hombre tiene conocimiento personal del ánimo del país durante la crisis hipotecaria de 2008. Se me formaron lágrimas en los ojos, pero sonreí. Buena esa, Gwen. No digo que esto sea un adiós. Todavía tengo a Pearl conmigo, pero en caso de... Jesús, hay más de ellas en las escaleras ahora. Tengo miedo, Peter. No creo que estas cosas sean de... La radio de Gwen se cortó. Sin ruido, sin estática, sin conexión con su radio. Presioné el botón y susurré. Gwen,
Gwen, ¿me escuchas? Silencio. La radio de la cabaña se había quemado y murió. Corrí hacia mi radio personal, pero sabía que no tenía alcance suficiente. Ella estaba sola, aislada de toda la humanidad. Me levanté de un salto y corrí al balcón exterior. La cortina de niebla avanzaba centímetro a centímetro. Pensé en Harry, conduciendo como un loco hacia ella con una imprudencia absoluta. Necesitaba darse la vuelta, pero ahora no había manera de alcanzarlo. Mi corazón se apretó. Ese hombre tenía una familia. Sin nada que hacer más que prepararme para la ola que se acercaba, cerré la puerta del balcón y moví los pocos muebles hacia las ventanas abiertas. No para impedir que vinieran, sino para retrasarlos, con la esperanza de que el ejército tuviera un plan. Saqué mi pistola, la cargué y observé cómo la niebla se arremolinaba hacia mí. No sé qué va a pasar. No sé si alguno de nosotros saldrá vivo de esto. No sé si esto siquiera puede detenerse. Me giré hacia el enfoque sur, a millas de la niebla que se oscurecía, y admiré el paisaje. Realmente es bonito aquí arriba. Recuerden que les habla